Buenas noches, nuevamente estoy con vosotros. Anoche por algunas circunstancias pues no pudimos mandar el mensaje, pero volvemos a estar con vosotros en esta noche y seguimos más o menos un poco la línea que habíamos empezado desde el primer momento. Hoy me gustaría tratar el tema fe en la crisis. Ya estamos viendo que las noticias son devastadoras. Esto nos produce una tristeza profunda porque ciertamente no hay respuesta. Esto es una pandemia tan grande y tan extensa que está llegando a todos los sitios, especialmente en los países que estamos viendo que están más subdesarrollados. Está habiendo muertos tirados en las calles. En fin, en estos momentos pues creo que lo único que nos queda de esperanza es agarrarnos fuertemente al Señor, orarle, pedirle perdón, acercarnos, como decíamos, confiadamente. Y el tema de hoy es fe en la crisis. La definición de fe la vimos el primer día del primer tema que puse, que era fe o miedo, y la primera definición que veíamos era una definición del diccionario. El diccionario nos dice que es del latín fides y es la seguridad o confianza de una persona, cosa, deidad, opinión, doctrina o enseñanza de una religión, y como tal se manifiesta por encima de la necesidad de poseer evidencias que demuestren la verdad. También puede definirse como la creencia que no está sustentada en pruebas, además de la seguridad, producto en algún grado de una promesa. Vimos que esta era una definición que nos daba el diccionario español, pero claro, también dudábamos o decíamos, bueno, y realmente es que es fe, ¿no? Y entonces el propósito de hoy es un poquito definir la fe tal y como se nos habla en la Biblia, también quién es el autor de la fe, cómo podemos tener fe, porque hay personas que nos preguntan, bueno, vosotros tenéis fe, pero ¿y nosotros cómo podemos tener fe? ¿Cómo podemos creer como vosotros creéis? ¿Cómo podemos tener esa seguridad que a veces mostráis vosotros? En fin, y era una duda que asaltaba nuestro corazón y que nos gustaría aclararla y si es posible, pues animaros a buscar y a tener esa fe y esa confianza en el Señor. Hoy vamos a empezar leyendo el Salmo 62, desde el versículo 5 hasta el 8. Y nos dice, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblo. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Y si pasamos también al Salmo 64, versículo 10 nos dice, se alegrará el justo en Dios y confiará en Él, y se gloriarán todos los rectos de corazón. Ciertamente, como venimos diciendo, el único refugio seguro, la única confianza cierta que tenemos, la tenemos en el Señor. No nos queda otra. Y es cierto que para esto debemos de tener fe. La fe la definición de fe que nos da la Biblia dice que es, pues, la certeza. En Hebreos capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el 3 nos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por fe entendemos haber sido constituido el universo de la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Tenemos confianza y tenemos esperanza y tenemos una convicción, aunque no veamos, porque ciertamente, como ya os dije también en alguna ocasión, la misma palabra de Dios dice que a Dios nadie le vio jamás. Pero también continúa y dice que el unigénito Hijo que está en el seno del Padre nos lo ha dado a conocer. Entonces podríamos investigar y buscar, todos aquellos que tengáis Biblia, y también leímos en uno de los días que estuvimos conversando con vosotros, que en Mateo capítulo 11, versículo 22, nos dice, Jesús les dijo, tened fe en Dios. O sea, ¿en quién vamos a tener fe? Pues en Dios, no hay otro. ¿Y quién es ese autor de la fe? Pues vamos a ir a Hebreos capítulo 11, capítulo 12, desde el versículo 2. Y nos dice así, Hebreos capítulo 12, desde el versículo 2. Nos dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe,
el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El autor y el consumador de la fe es Jesucristo. Y podríais decirme, bueno, muy bien, esto lo dice la Biblia, unas palabras muy bonitas, pero ¿cómo podemos tener fe? La palabra de Dios también nos dice en Romanos capítulo 10, versículo 17, dice así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es cierto que no viene la fe así de sopetón y ya crees, pero es cierto también que la palabra de Dios también nos lo dice, que debemos de creer en el Señor y que debemos de tener fe en Dios. Entonces, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo podemos entonces tener fe? Pues si leyésemos o tuviésemos una Biblia y leemos en Efesios también capítulo 2, desde el versículo 8 hasta el 10, nos dice que eso es un don de Dios, que es un regalo de Dios. Y nos dice así, porque por gracia, Efesios capítulo 2, versículo desde el 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, sabiendo que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, sabiendo que el autor y consumador de la fe es Jesucristo, Él fue el que nos anunció la palabra de Dios desde el principio. Él se hizo hombre y nos mostró a Dios. Entonces, ¿en quién confiar? Como hemos dicho otras veces. ¿En quién tener fe? En la misma palabra nos lo dice. Tener fe en Dios. Así que en estos momentos de dificultad, en estos momentos en que estamos sufriendo todos, porque ciertamente aunque nosotros confiamos en Dios y tenemos fe que Dios está al control de todo esto, no somos insensibles a lo que está ocurriendo, nos estamos entristeciendo, pero tenemos un socorro, tenemos un auxilio, tenemos una esperanza, tenemos fe en Dios y acudimos a Él y le rogamos por cada uno de vosotros que nos estáis escuchando y por nuestra familia, por nuestros amigos, nuestros más cercanos, pero también Dios nos dice que nos acercamos a Él. Así es que en esta noche os recomendaría, os diría, acércate a Dios. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Así es que este es el mensaje para esta noche. Que Dios os bendiga mucho y buenas noches.